Miércoles 20 de marzo de 2013. Querido diario, aún están calientes las cenizas del monumento, que esparcidas por la plaza son todo lo que queda de lo que hace apenas unas horas presidía la plaza de mi demarcación. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Si son mis propios falleros los que a ritmo de Cavallers estén plantant ya trabajan en un nuevo año. Pues son sus manos, las mías, cuando comienzo a escribir de nuevo un diario con cada ejercicio fallero. He de confesar, querido diario, que apenas he empezado este nuevo año comienzo a sentir algo más que fuego, pólvora y luz en mi interior. Tengo un sentimiento que no sabría explicar con facilidad, algo que me provoca una curiosidad por la que no puedo esperar. ¿Qué será lo que mis queridos falleros preparan para mí, su falla, este nuevo año? Sábado, 11 de mayo de 2013. Querido diario, ya sé qué es lo que me pasa desde hace unos meses. Ya sé qué es lo que mantenía atado el nudo en mi estómago, y es que hoy muchos de mis falleros han acudido a casa de Lurditas para pedirle que sea la fallera que me represente durante este ejercicio. Tenían bien guardado el secreto, la verdad, pero la espera ha merecido la pena. Ellos lo han pasado en grande, celebrándolo en cuanto ella ha respondido que sí con una gran sonrisa, una de esas sonrisas que solo ella sabe poner delante del corazón para que éste hable. Yo particularmente, querido diario, creo que no sabría haber elegido mejor. Sábado, 14 de septiembre de 2013. Querido diario, hoy, por fin, lo han hecho oficial. Se han reunido todos los falleros en una gran celebración para proclamar a Lourdes Terón Martín como mi fallera mayor, la fallera mayor de la falla Dr. Gilimorte Dr. Vila Barberá. Y ahora, con todos junto a ella, me siento en sus manos. Siento que estoy en su pecho y en su sonrisa, y siento que no podría estar en un lugar mejor. Sábado, 23 de noviembre de 2013. Querido diario, hoy toca vestir de gala. Todos sacan sus trajes regionales y se reúnen en uno de mis actos favoritos, la exaltación. Hoy tengo la oportunidad de mostrarme a todos con esplendor, con la hermosa e imponente figura del cuadro de la fallera mayor y su corte de honor. Es en el día de hoy, querido diario, cuando tengo la oportunidad de darle a Lourdes, mi fallera mayor, el regalo más precioso que tengo. Y es que espero que desde su trono aprecie de corazón a cada una de las falleras y falleros que hoy dispongo a sus pies, para que la cuiden y la acompañen en su reinado, en su andar fallero, en cada uno de los actos que le aguardan, y que sean gozo junto a ella en cada sonrisa, sentimiento en cada lágrima, y que así tengan la oportunidad de disfrutar de las fallas con la mirada fija en todo un ejemplo a seguir. Miércoles 19 de marzo de 2014. Querido diario, adivinarás por qué hace tanto tiempo que no te escribo. Como cada año, durante la semana fallera no hay ni un segundo libre entre recogidas de ninot, premios, disfraces, despertars, discomóviles. Lourdes y yo realmente no hemos tenido ni un respiro. Pero así es como se viven las fallas, cogiendo aliento el día 14 y sin soltarlo hasta la crema. Excepto quizás cuando al girar la esquina del Miguelete, la Mare de Déu te roba un poco de ese aliento cuando te sobrecoge su mirada desde el centro de la plaza. Querido diario, ojalá pudieras, como yo, vivir a través de Lourdes ese momento tan especial. Los ojos, perdidos en la belleza del manto de la Virgen, la nariz embriagada con el olor de las flores que recorrían la plaza. Al dejar la plaza, no podía sino mirar la sonrisa dibujada en su rostro por el apresurado latir de su corazón. Ese latir característico de los nervios producidos por la emoción que solo una valenciana puede sentir cuando deja, junto al ramo de flores, todo su amor a la Nostra Mare. Y ahora te escribo estas líneas con cierta dificultad. Ya siento como el calor de las llamas se llevan otro año. Por suerte, esta noche, cuento con la fuerza de su mirada, la de Lourdes. No sabría decir
si el brillo que provoca el reflejo de sus ojos es provocado por la fuerza de las llamas o por la fuerza de su interior. Lo que sí veo con certeza es el orgullo que la sostiene en este momento. El orgullo de un año vivido intensamente para su comisión. Un orgullo que no es propio, sino que forma parte de toda la comisión. Son todos los falleros los que suman, junto a ella, el fruto de un año de esfuerzo, para que así, esta noche, las llamas de nuestra falla graben en nuestra piel lo bueno de otro año en familia. Sábado, 12 de julio de 2014. Querido diario, ¿alguna vez has tenido esa sensación de que si piensas en lo que quieres que pase ya no sucederá así, solo por el mero hecho de haberlo imaginado? Es la razón por la que apenas he pasado tus páginas. No me he atrevido ni a escribirte ni tampoco a guardarte, por la simple razón de que en mi interior me negaba a admitir que aquel 19 de marzo fuese el final adecuado para ti, querido diario. Y afortunadamente Lourdes ha conseguido que yo, su falla, siga sumando recuerdos inolvidables en estas líneas. Y es hoy que, arropada por muchos de la comisión, ha dado un paso adelante en la representación de la falla Dr. Gilimorte Dr. Vila Barberá. Todo ha sucedido en los jardines del Palau de la Música, un escenario difícilmente mejorable para escuchar, desde el medio del gran cauce del Turia, el nombre de Lourdes Teró Martín como preseleccionada a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia de 2015. No son muchas las falleras que en esta calurosa noche han dejado estos jardines con un rumbo claro, un propósito que llena el corazón y un paso decidido a formar parte de la historia de esta ciudad. Y yo sigo más feliz que nunca de poder seguir escribiendo líneas de Lourdes en este diario, que ya empiezo a sentir más suyo que mío. Sábado, 27 de septiembre de 2014. Querido diario, es ella, lo termino de escuchar. Ha retumbado su nombre durante un segundo y luego se ha ahogado en aplausos y gritos de sus falleros. Pero lo he oído claramente, y los instantes que han pasado hasta que la he visto desfilar al círculo central han sido eternos. Lo he intentado, querido diario. He intentado vivir ese momento desde lo más profundo de ella misma, pero no he sido capaz. Dentro de ella, el torrente de emociones me desbordaban de tal manera que no podía contenerme dentro de su piel. Como un pequeño bote en medio de una gran tormenta, luchaba por seguir aferrado a cada paso que daba, pero solo podía seguirla desde la distancia que el esplendor de su figura permitía acercarse. No pienso escribir que lo sucedido esta noche ha sido una sorpresa. No después de lo vivido las últimas semanas. Después de haberla visto frente a más de 8.000 personas esta noche, me asalta la pregunta de cómo consigue destacar tanto en medio de toda esa multitud. Y la respuesta es fácil. La convivencia con otras falleras de Valencia, la sencillez de sus gestos en público y ser excelente portadora de una gran valencianía la hicieron, entre otras muchas razones, destacar de una forma extraordinaria no solo entre los falleros de su comisión, sino entre los falleros de toda Valencia. Lo que sí debo admitir en estas líneas es, querido diario, que tenía miedo de que Valencia entera se perdiera lo que yo he podido disfrutar durante todo un año. Temía que Valencia se privara, por sí sola, de lo mejor de ella misma. Y ahora tengo que dejarte, querido diario. No porque ya no se vaya a escribir nada nuevo en tus páginas, sino porque ahora este diario pertenece más a Lourdes que a mí, y no soy yo quien va a escribir en él. Lourdes va a comenzar un camino que es de Valencia entera, y será ella misma, Valencia, la que escriba de nuestra fallera en tus páginas. Jueves, 16 de octubre de 2014. Estimado diario, resulta curioso para mí comenzar estas líneas en unas hojas que, aun habiendo sido un grato regalo, me resultaron extrañas al principio. Y he de confesar que no entendí muy bien por qué la falla dels doctors tenía tanto interés en que lo continuara, hasta que evidentemente conocí a la que poco a poco se ha convertido en su protagonista. Pese a no tener tanta práctica como mi antecesor, creo, sin temor a equivocarme, que los hechos sucedidos estos últimos días son de importancia tal que bien se merecen un hueco en estas páginas. Ayer tuve el honor de conocer a mi fallera mayor, a la fallera mayor de todos los valencianos, a la fallera mayor de Valencia, Estefanía López Montesinos. Ni que decir tiene lo importante que es para mí. Hoy las he recibido en mi casa,
Sentía la obligación de proclamar oficialmente a todos los valencianos que ya contamos con las máximas representantes. Y durante muchos años me he complacido en conseguir que estas falleras se sientan como en casa. Lo extraño, querido diario, ha sido que esta noche, por primera vez, he sido yo el que ha sentido el calor de ser acogido cuando la fallera de los doctores ha subido las escaleras y ha llenado los pasillos, las salas y hasta el último rincón de este ayuntamiento. Y así es como al fin entendí cuando la falla dels doctors me dijo de ella: esta fallera lleva a Valencia dentro del corazón. Viernes 30 de enero de 2015. Estimado diario, disculpa que aún no acostumbre a escribir en tus páginas tanto como debiera. Los días han pasado rápido entre entregas de trajes, pañolones, peinetas, presentaciones, playbacks y un sinfín de actos a los que nuestras representantes no han faltado. Y resulta curioso cómo ya después de tantos años en esto, en algunas ocasiones te descubres encandilado, observando la fallerita dels doctors luciendo la indumentaria valenciana, con su sencillez en cada acto, con la complicidad de sus compañeras, y esa manera que tiene de divertirse y hacer que los demás disfruten con ella de las celebraciones. Hoy ha tenido lugar la exaltación de la fallera mayor y su corte de honor, en el Palau de la Música de Valencia, y me complace escribir aquí que estoy francamente orgulloso de ella. Junto con sus compañeras, ha sabido lucir a Valencia vistiendo sus trajes, ha sabido admirarla observando con detalle, ha sabido prestarle atención escuchando sus palabras, ha sabido mostrarla en cada gesto y ha sabido honrarla con la voz cantando su himno. Sé que ha sido una noche especial para ellas, una noche en la que brindan la oportunidad al mundo fallero de guardar en su memoria una imagen de lo mejor de su ciudad, condensado en un cuadro de belleza difícilmente superable. No me cabe duda, querido diario, que podré disponer de ella todo cuanto necesite, que estará ahí, sin falta, para mí y para todos los valencianos. Domingo 22 de febrero de 2015. Estimado diario, hoy el olor y el sonido de la pólvora al estallar es lo primero que ha recorrido mis calles. Es la mejor manera conocida de empezar el día en que la fallera mayor y su corte llaman al pueblo de Valencia para comenzar a preparar las fiestas de su tierra. Y aprovecho para confesar en estas líneas que de pocas cosas disfruto tanto como del estallar de la pólvora. La mascletada del día de hoy ha sido muy especial, y no solo por ser la primera de muchas este año, sino porque hoy he tenido el placer de recibir a las familias de cada una de las falleras. Y estimado diario, conocer a la familia de Lourdes me ha explicado muchas cosas. Con los balcones del ayuntamiento llenos, la plaza no solo se inundaba de humo, sino también de la emoción que emanaba de lo más profundo de cada uno de los que allí estábamos. Y había unos pocos corazones que, como el mío, latían al ritmo de los petardos. Y eso no es algo que se elija, no es algo que se enseña, es algo con lo que se nace. Y ahora veo que a ella le viene de familia. Hace muchos años que vi cómo erigieron las torres de Serranos, y por aquel entonces no acerté a imaginar que el uso más importante vendría siglos después. No para proteger la ciudad cerrando sus puertas, sino para acoger a todo el mundo abriéndolas. Cuando el pueblo de Valencia acude a la llamada de su fallera mayor, me doy cuenta de que difícilmente se podría construir una entrada a la ciudad para tal magnitud de gente. Y es que, en realidad, una ciudad no se abre a su gente con una puerta, se abre con corazones como el de Lourdes y el de sus compañeras, un tipo de corazón tan grande que cabe en él su familia, su falla y todo aquel que ame Valencia. Y ahora termino estas líneas frente a la entrada a la basílica, pues sería un tanto egoísta por nuestra parte quedarnos con todo el cariño recibido por el pueblo valenciano sin compartirlo con la Nostra Mare de Déu. Jueves 19 de marzo de 2015. Estimado diario, lamento comenzar estas líneas cuando la semana fallera ya se consume en el fuego de la crema, pero permíteme dejar constancia de lo especial e intensa que ha sido para Lourdes. Todo empieza como un déjà vu el primer día de marzo con el Fama 1 al completo. Josebi, Vicente, Marta, Alejandra, Laura y nuestra protagonista. Ha sido un devenir de actos, plantar, recogida de ninots, mascletás, recogida de premios, visitas a fallas, en definitiva, unos días en los que no puedo permitir darles ni un respiro.
Y Lourdes, antes de admitir su cansancio, se permitía pasar por su casal, con su familia fallera, a continuar con la fiesta un poco más antes de retirarse para comenzar un nuevo día. Lejos de faltarle fuerzas, parecía más bien que fuese ella la fuente de energía que hacía mover el mundo de las fallas cada vez más deprisa. Y así, casi sin darse cuenta, se preparaba durante una lluviosa tarde de miércoles para ir a ver a la Nostra Mare de Déu. Llovía, sí, ¿y qué? Puede que los ánimos no fueran los mejores, pero el corazón, bien guardado en el pecho, no se moja, ¿no? Y así es como salieron las 13 del ayuntamiento bajo una intensa lluvia, que caía del cielo sobre la cabeza de todos los valencianos. Con un paraguas y un ramo que contenía lo mejor de cada una de ellas, lo ofrecerían a la Virgen, lloviese o tronase. Pero lo cierto es que si llovía, a nadie pareció importarle. Su familia y sus doctores no faltaron a la cita, y con cada paso que daban no faltaban aplausos, admiración y orgullo de todos los valencianos, que fieles a sus máximas representantes, veían orgullosos como Lourdes y sus compañeras acompañaban a su fallera mayor. Con el ánimo repuesto, encaraban el último tramo, y Estefanía retiró su paraguas. Junto a ella lo hicieron Lourdes y sus compañeras, y así, con un simple gesto, es como redescubrió la belleza de aquel lugar, que hace tan solo un año la marcó profundamente en su interior. El agua, que amainó porque ya no se atrevía a mojar el esplendor de su paso, había realzado los colores, había renovado el aire y había potenciado los olores. Su manto, perfumado con las gotas de la lluvia, aguardaba los ramos de las 13 falleras como los broches finales de un vestido solo comparable al que ellas mismas llevaban. Y así, con una sonrisa en la boca y lágrimas en los ojos, Lourdes depositó junto al ramo un poco de ella y un poco de Valencia entera. Ahora, estimado diario, las llamas se han abierto paso a través de la lluvia y devoran ya el gran león que preside mi plaza. Junto a él se van algunas cosas que no merece la pena recordar y al mismo tiempo graba a fuego en el corazón de Lourdes un sinfín de recuerdos que permanecerán, al igual que en este diario, para siempre en su memoria. Y lo cierto es que por primera vez, el reflejo de las llamas contenido en sus lágrimas rompiendo en la piedra del balcón han dejado una marca en mí que solo sanará cuando tenga la oportunidad de volver a ver a esta fallerita vestida de valenciana. Sábado 26 de septiembre de 2015. Estimado diario, tiempo ha pasado ya desde la última vez que escribí en estas hojas, y puede que sea por el dolor que siento al ver que tengo que dejar marchar a esta valenciana, que comenzó siendo la fallerita de los doctors y ahora se ha convertido junto a mí en parte de la historia de esta ciudad. Muchas cosas han sido las que he vivido con la alegría del primer día. Danzas, procesiones, romerías, preselecciones, e incluso he ido más allá de los límites de esta ciudad a llevar la valencianía por el resto de España. Y ahora, viéndola de nuevo en la Fonteta, su entereza, su sencillez y el ejemplo a las nuevas aspirantes me animan a, como ella, mirar hacia adelante con fuerza y saber dar el testigo para que sea otra joven la que con orgullo representa a los valencianos. Sé que tiene la tristeza de dejarme en el corazón. Su falla, que puede ver dentro de ella, me lo ha dicho. Pero espero que por estas líneas, algún día, sepa que nunca podré dejarla del todo, que yo estaré ahí para ella siempre que se vista de valenciana, siempre que entre en un casal fallero y siempre que vaya a ver a la Nostra Mare de Déu. Sábado 19 de diciembre de 2015. Estimado diario, estas son las últimas líneas que escribo para ti, y no es porque sea tu final, sino el mío. Sé que vas a ir a las manos de Lourdes, y que aún te queda la misión de albergar en tus páginas el resto de su vida fallera. Solo te pido que no permitas que se olvide de mí. Hazle recordar con estas líneas que jamás la podré olvidar. Yo por mi parte prometo no hacerlo, pues sería como dejar morir un poco de la historia de las fallas de Valencia. Así que prepárate, porque vamos a ir a su homenaje con su familia y su falla, a darle una última sorpresa, a regalarle algo más que palabras. Hasta siempre.